tal si oramos para suplicar al Señor que dirija nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu a la dirección del consejo que hoy vamos a escuchar de parte de Él a través de su palabra? Su palabra es poderosa para vivificar. Ella es vida espiritual para todos nosotros. Así que hoy podemos orar pidiéndole al Señor que vivifique nuestros corazones, nuestra mente, nuestras fuerzas, que nos dé esa vida espiritual que necesitamos. Dios Todopoderoso, gracias por esta mañana preciosa donde la iglesia se reúne para escuchar una vez más el consejo fiel, poderoso de tu preciosa palabra, el consejo de tu palabra, Señor. Hoy necesitamos de Él. Necesitamos, Señor, recibir ese consejo y la vida del consejo de Dios en nuestra vida. Tus palabras son vida. Tus palabras son vida para mí. Solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Vivifícame conforme a tu palabra, Señor. Dame vida, renuévame, susténtame por medio de tu poderosa palabra. Y habla a mi espíritu, mi mente, mi corazón, a mis emociones, a todo mi ser hoy. Háblame a través de ella. Y sobre todo, Dios mío, danos la capacidad de no ser oidores que olvidan, sino hacedores de tu palabra. Que el motivo por el cual hoy nos das el privilegio de reunirnos y congregarnos es para poder ser oidores que hacen y cumplen tu palabra en la vida cotidiana. Que así sea, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hay una predicación que quiero volver a recomendarles que escuchen, que la enseñé hace 3 semanas, está en el canal de YouTube, que se llama Ya No. Es una predicación que luego la volví a escuchar y dije, esta predicación es importante en la vida de la iglesia, porque decía en esa misma predicación que hay una lucha constante que se lleva en nuestras vidas, que la iglesia contemporánea comete el error de ignorar, que es la lucha que hay entre la ley del pecado y la ley del espíritu. Una lucha que todos nosotros enfrentamos todos los días de nuestra vida. Algunos considerarán de forma errónea que hay personas que no tienen esta lucha, y eso es absolutamente erróneo. Es una lucha que es exclusiva de los creyentes, no de los incrédulos. Los incrédulos no tienen esa lucha porque no tienen al Espíritu Santo. Pero todos aquellos que hemos nacido de Dios, que hemos nacido a través del Espíritu, todos aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu ha traído sobre nosotros lo que Pablo llama en Romanos capítulo 7, la ley del Espíritu. Y si entonces actúa una ley en nosotros, debo decir que actúa en contra de la ley de la carne, de la ley del pecado, que todavía está en nosotros y que quiere manifestarse en cada uno de nosotros. No importa la edad que tengas, no importa el estilo de vida que tengas, siempre, mientras estemos en esta temporada, hasta que Cristo no venga o hasta que no partamos con el Señor, experimentaremos esta lucha interior entre la carne y el espíritu. Y todos nosotros tenemos que estar conscientes, explicaban en aquella predicación, conscientes y atentos al manejo de esa batalla, de esa lucha que se teje dentro de nosotros. Es un error garrafal ignorarla. Parte del objetivo de aquella predicación era hacernos preguntar dónde es que está nuestra lucha contra la carne y cómo estamos peleando contra esa lucha. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar esa lucha contra nuestra carnalidad? En aquella ocasión les enseñé que la parte de nuestro ser en la cual todavía mora el pecado se llama la carne, la vieja naturaleza pecaminosa, la cual aún no ha sido completamente transformada, pues la carne es la única parte de nuestro ser que aún no ha sido redimida. Tenemos que tomar esa conciencia. La carne no ha sido redimida aún. Por eso es que todavía deseamos pecar. Por eso es que todavía se nos motiva el pecado. Por eso es que todavía el pecado motiva.
en nuestros miembros, en nuestra mente, en nuestro corazón. El concepto de carne o de cuerpo en la Escritura es un concepto bien interesante que vale la pena en otro momento estudiar a profundidad. Pero cuando en la Escritura y específicamente en el Nuevo Testamento se habla de carne como en relación a la naturaleza pecaminosa, hay una clave para comprender cuando en la Escritura, en el Nuevo Testamento, el concepto de carne no se refiere al cuerpo, sino que se refiere a esta naturaleza pecaminosa. Y es cuando está en contraposición ese versículo con la vida espiritual. Cuando leemos un versículo que se refiere a la carne e inmediatamente lo están contraponiendo contra la vida del espíritu, el concepto de carne ahí no se está refiriendo al cuerpo, sino a la naturaleza pecaminosa que todavía estamos cada uno de nosotros enfrentando. Dicho esto, entonces, ¿qué es la carne? Explicaban aquella predicación. La carne es aquel intento que actúa en cada uno de nosotros, donde se quiere manifestar una operación de independencia, de rebeldía, de rebelión en contra de la obediencia y la voluntad de Dios. La carne es lo que nos incita, lo que nos motiva a oponernos a la voluntad de Dios, a hacer las cosas contrarias a lo que Dios ha establecido para nosotros. En otras palabras, la carne es aquello que lleva al ser humano, al creyente, a vivir conforme a sus propios deseos y pensamientos, a los deseos pecaminosos, lo cual influye en nuestra vida emocional, en nuestros pensamientos, en nuestras aptitudes, en nuestras motivaciones, en nuestras pasiones y aún en nuestra conducta. Así entonces el Nuevo Testamento es fiel en manifestar y presentar ante nosotros esa contraposición entre la vida carnal y la vida espiritual, entre la vida guiada por el Espíritu y la vida guiada por la carne. En la vida que manifiesta obras de la carne y la vida que manifiesta las obras del Espíritu. Pablo dice en Gálatas 5:16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Eso se lo está diciendo a una iglesia, a un cuerpo de creyentes. Esta carta no estaba dirigida a no creyentes, es una carta dirigida a creyentes, a una iglesia en específico. Y él está consciente de que en el creyente se manifiesta esta lucha interior entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. El mismo Pablo en 2 Corintios capítulo 10 verso 2, él dice que andamos en la carne, en el cuerpo, pero no militamos según ella, en la naturaleza carnal. No podemos vivir conforme a la naturaleza carnal. El creyente no vive de conformidad a los instintos y pensamientos que surgen dentro de la naturaleza carnal, sino que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, pues la carne produce obras de contraposición a la voluntad de Dios, mientras que el Espíritu produce el fruto, que es un fruto agradable ante Dios. Pablo en Romanos 7 aborda la presencia de estas dos naturalezas y exclama una de las quejas más poderosas que vemos en el Nuevo Testamento y que a veces es símbolo de pregunta hacia nosotros cuando lo encontramos. Pablo exclama, se queja y le dice en esta carta a la iglesia romana, eso es Romanos capítulo 7 verso 24, soy un pobre miserable, dice Pablo, soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Bueno, en esa predicación explicábamos que Pablo, cuando exclama esto, no es que está en contra de su naturaleza humana ni su naturaleza física. Pablo lo que está exclamando en esta queja es el profundo anhelo y deseo por tener una vida íntegra delante de Dios, pero que él mismo se da cuenta cómo la naturaleza carnal es un obstáculo, un impedimento para que él pueda experimentar una vida plena en el Señor. Él sabe que la naturaleza carnal va a estar allí y que va a querer manifestarse en múltiples momentos y formas, pero que su anhelo superior, el anhelo más grande que como discípulo de Cristo ha cultivado, es tener una vida íntegra de amor y servicio al Señor de forma permanente. Dicho todo esto,
La tarea de cada discípulo, de cada discípula de Jesucristo, se trata de resistir la ley del pecado que aún mora en cada uno de nosotros, resistirlo a través de la ley de Dios, la ley del Espíritu, y esto implica lo que Pablo habla acerca de andar en el Espíritu. Quizás muchas veces nos hemos encontrado con ese término. Quizás algunas veces nos han predicado sobre esto, pero se han puesto a pensar, ¿qué realmente es este término de andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que significa realmente esto? ¿Qué implicaciones tiene una vida de andar en el Espíritu? ¿Qué deseamos? ¿Cómo debemos más bien? ¿Cómo debemos de hacer en un sentido práctico para cumplir con este mandamiento de la palabra de Dios? ¿Cómo se vive este andar en el Espíritu? Bueno, de eso se trata la predicación de hoy. Vamos a contestar esta pregunta bíblica y vamos a escuchar al Espíritu de Dios hablarnos para que nos retemos cada uno de nosotros al salir de esta reunión, para tener una conciencia más clara, más precisa, más profunda de la responsabilidad que como creyentes tenemos de andar en el Espíritu. Quiero invitarles a ir al texto bíblico base de esta predicación de hoy, que se encuentra en Gálatas capítulo número 5. Les ruego mucha atención a este texto donde vamos a descubrir este mandamiento, pero también vamos a esclarecer qué significa andar en el Espíritu. No es una vida extraña, es una vida muy cristocéntrica y una vida de pragmatismo en la forma en cómo el Espíritu de Dios quiere transformarnos a cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de este mandamiento: andar en el Espíritu. Libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Leo para ustedes en Nueva Versión Internacional, sobre todo para las visitas que hoy están con nosotros, que tal vez no saben cuál es la versión que usamos. Nueva Versión Internacional, voy a leer. Gálatas 5:16, y bienvenidos de paso a todos los que hoy nos acompañan. Muchas bendiciones. Gálatas 5:16. Así que les digo, dice Pablo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y a su vez el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22. En cambio, el fruto del Espíritu, no los frutos, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús, léase, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a provocarnos y a envidiarnos unos a otros. ¿Qué lección hace Pablo aquí? Verso 16, Pablo dice, vivan conforme al Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Insisto, el mensaje que Pablo escribe a esta carta en Gálatas no es para no creyentes,
Es una carta para una iglesia. Por tanto, es una carta para creyentes. Y Pablo les está diciendo a los creyentes: no vivan según los deseos de la carne, vivan conforme al Espíritu. ¿Qué presume esto? Bueno, presume una realidad espiritual que hoy parece ser ignorada por mucha gente, incluso por muchas iglesias, incluso por muchos líderes que nos han enseñado algo así como que el creyente no puede pecar, o que no existe pecado en un creyente, o que no tiene naturaleza pecaminosa. Es un terrible error doctrinal este. Pablo está dejando claro, manifiesto, escribiéndole a una iglesia y presentando este tema tan fundamental de la vida cristiana, tan esencial esta doctrina, de reconocer que el creyente tendrá que enfatizar su vida conforme a la vida espiritual y no conforme al deseo de la carne. Deseos de la carne que todavía quieren acecharnos, dominarnos, controlarnos, que todavía se manifiestan en nosotros de forma permanente y que quieren sobresalir y que quieren controlar nuestra vida. Y entonces Pablo nos presenta una contradicción de la vida espiritual. Por un lado, la vida del espíritu, y por otro lado, la vida de la carne, los deseos de la carne, llámela aquí. Y entonces él dice que una de las actividades fundamentales del Espíritu Santo en la vida de un discípulo, de una discípula de Jesucristo, es precisamente guiarnos por medio de su poder, en medio de esa lucha interior que todos nosotros estamos enfrentando. El Espíritu Santo, el otro consolador, el Dios Espíritu, que ahora habita en nosotros, es el que nos guía en medio de esa lucha interior entre el espíritu y la carne, entre la ley del espíritu, entre la ley de Dios y la ley del pecado, como dice Romanos 7. Andar o ser guiado por el espíritu implica ser conducido por él, pues el Espíritu Santo nos guiará, siempre lo va a hacer, siempre va a guiarnos para hacer la voluntad de Dios. El objetivo del Espíritu de Dios en nuestra vida es guiarnos para que nosotros cumplamos con certeza y ciertamente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Según el pasaje que hemos leído, para Pablo, ser guiado por el Espíritu también significa el que cada uno de nosotros tendrá que dar un fruto, lo que él llama el fruto del Espíritu. Impresionante, ¿no? La actividad del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da una nueva naturaleza espiritual. Y esa nueva naturaleza espiritual implica la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía, nos conduce para que hagamos, vivamos y experimentemos la voluntad de Dios. Pero además, otra actividad del Espíritu Santo es producir en nosotros un fruto, lo que se llama en Gálatas 5 el fruto del Espíritu. Un fruto que es maravilloso porque manifiesta en cada uno de nosotros el carácter de Jesucristo. Si puedes analizar, y hoy no es el tema, hoy no vamos a profundizar sobre ese fruto, pero si te das cuenta y describes y ves la descripción de ese fruto, te das cuenta que todo apunta a Cristo y a la naturaleza de Jesús. En una ocasión, en el precioso y glorioso capítulo 15 de Juan, Jesús dice esto: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Pregúntese por un momento, ¿puede una persona incrédula, alguien que no ha creído en Cristo ni en la obra del Espíritu Santo, alguien que no ha nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu de Dios, dar un fruto espiritual?
según este texto bíblico, es imposible. Nadie podrá dar fruto si no pertenece al Señor y si no permanece en Él. Solo aquel que permanece en Cristo puede dar fruto. ¿Qué significa permanecer en Él? Significa esta nueva vida que Él nos ha dado a través de la presencia del Espíritu Santo. El permanecer en Cristo implica nada más y nada menos que la transformación de muerte a vida que Él hizo a través de la obra soberana de su Espíritu. Habernos transformado de una condición de muerte espiritual y habernos pasado a una naturaleza viva, de vida espiritual a través de la manifestación de su poderoso Espíritu en nosotros. Por tanto, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, significa permanecer en el Señor. Reconoce la nueva vida que el Espíritu Santo le ha dado al creyente cuando Él nos convirtió en hijos de Dios. Es andar en el Espíritu implica la ayuda y la guía del Espíritu Santo que nos da las fuerzas y la dirección para permanecer en Él. Y entonces así poder dar fruto. Algunos se preguntarán, ¿qué importancia entonces tiene el ser guiados por el Espíritu de Dios? ¿Por qué es necesario ser guiados por el Espíritu de Dios? Porque Pablo lo dice claramente. Debes andar conforme al Espíritu y resistir los deseos de la carne. ¿Puede un incrédulo resistirse a los deseos de la carne? No. La razón bíblica es que un incrédulo no puede resistirse. Él vive conforme a los deseos de la carne. Pero en el caso del creyente que ha sido nacido de nuevo, que fue transformado por el Espíritu de Dios, ya no es esclavo del pecado. Gálatas 5, fue libertado del pecado. Ahora no puede vivir conforme al deseo de la carne. Ahora tiene que vivir conforme a la guianza del Espíritu Santo, que nos motivará, que nos impulsará, que nos acompañará y que nos guiará a experimentar y vivir la voluntad de Dios. La carne desea lo contrario a lo que desea el Espíritu. Así lo dice Pablo, y viceversa. El Espíritu desea lo contrario de lo que desea la carne. Son completamente opuestas, no tienen ningún punto de contacto como la iglesia contemporánea ha querido inventar y hacer. Que se puede ser espiritual, pero a la vez un poco carnal, porque esas alianzas son imposibles según el pasaje que hemos leído. Es contrario, completamente contrario. El Espíritu desea totalmente lo opuesto de lo que desea hacer la carne en nosotros. Y la carne desea hacer totalmente lo opuesto de lo que el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Aunque nos suene extraño, debemos de alabar a Dios por esta lucha interior. Pues ella evidencia la presencia del Espíritu Santo que habita, que vive, que actúa, que guía nuestras vidas. Pues el Espíritu Santo vino a nuestra vida y por medio de Él es que luchamos y podemos luchar contra el pecado y así resistir los deseos de la carne. Muchas veces me he encontrado con muchos discípulas de Cristo. Yo mismo en algún momento de mi vida también me he quejado de esa lucha interna. Pero piensen esto, esa lucha es una evidencia magnífica. Si luchamos es porque hay una evidencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque como he dicho, el incrédulo no tiene esta lucha. El incrédulo es guiado, sustentado y vive conforme a los deseos de la carne. Pero nosotros somos testigos de una lucha porque tenemos al Espíritu Santo. Y muchas veces nos hemos quejado de esa lucha interior. Pero no hemos considerado la importancia de esa lucha, porque da una evidencia de que somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo y que estamos siendo guiados por Él. Esa experiencia que vivimos ante la lucha manifiesta la guianza del Espíritu, la presencia del Espíritu, el andar en el Espíritu. Recordemos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no evita que tengamos malos pensamientos. Pues aún tenemos una naturaleza carnal que se resiste a la voluntad de Dios. Pero al tener al Espíritu Santo, Él nos guiará para poder resistir y rechazar
todos estos pensamientos pecaminosos. Pablo dice en el verso 18, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Qué significa esa frase de Pablo allí? ¿Lo vieron? Verso 18. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Esta es otra razón por la cual debemos de ser guiados por el Espíritu Santo, lo cual no implica que no debamos de cumplir la ley de Dios. Es todo lo contrario. Pues el fruto que produce el Espíritu en nuestras vidas hace que podamos cumplir plenamente, completamente la ley de Dios. El resultado de esto es que el Espíritu reinará sobre la carne de nuestras vidas. Cuando vivamos en una fe genuina en el Hijo de Dios, así entonces seremos testigos y evidenciaremos que nos ha sido dada una nueva vida y el poder del Consolador. Es por eso que Pablo dice en este pasaje que hemos sido crucificados con Cristo. Esto implica la muerte al pecado. Esto implica la incapacidad que debemos de tener de pecar de forma deliberada y hacer que el pecado determine nuestra identidad y nuestro carácter. Quiero mostrarles un versículo en esta misma epístola de Gálatas, pero en el capítulo 2, verso 20. Veámoslo un momento, ese versículo tan propicio para este momento de esta predicación. Gálatas 2:20. Es la identidad de un creyente, de un nacido de nuevo, de alguien que anda en el Espíritu. Una evidencia de andar en el Espíritu es la muerte al pecado, es la crucifixión con Cristo. Gálatas 2:20 dice Pablo: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Muy profundo, ¿verdad? Pero cuando abrimos el texto y lo entendemos con base a esto que hemos estado explicando de andar en la vida del Espíritu, lo entendemos mejor. Pablo dice: Cristo vive en mí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Cristo vive en mí? Es a través de la revelación, de la manifestación, de la presencia del Espíritu Santo que Cristo vive en mí. Porque Él es el Dios Espíritu. El Dios Hijo se manifiesta en nosotros a través del Dios Espíritu, que vive en cada discípulo, en cada discípula, que ha sido regenerado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Pues este Espíritu poderoso y glorioso ha sido enviado a nuestros corazones por Dios para que nosotros tengamos una vida nueva, una vida transformada y podamos resistir los deseos de la carne, para que no vivamos una vida deliberada hacia el pecado, para que no vivamos una vida desenfrenada con el pecado, las obras de la carne. Ahora, la vida que tengo en la carne, dice Pablo, la vida que tengo en el cuerpo, ahí no está hablando de carne como naturaleza pecaminosa, sino como carne, cuerpo. Dice: la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso es tener conciencia de esto y una plenitud de la vida cristiana. Que la vida que hoy tenemos es una vida para vivir en el Señor, en obediencia a Él, para andar en el Espíritu. Día a día debemos de confiar que Cristo vive en mí. Escucha esto y grábatelo profundamente en el corazón. Como Pablo lo dijo en Gálatas 2, Cristo vive en mí. Por tanto, encomendemos nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras pruebas, nuestras tentaciones a Él. Él nos dará el socorro, la ayuda, el auxilio por medio de su glorioso Espíritu, pues Él nos ha hecho andar en el Espíritu. Él ha sido nuestra guía. Su Espíritu es guía en medio de todo momento de nuestra vida. Entonces, si andamos o vivimos conforme al Espíritu, todos somos llamados a hacer a un lado la autosuficiencia y permitirnos que el Espíritu Santo realmente guíe nuestras vidas, decidiendo confiar en sus promesas fieles, descansando en su poderosa palabra. He estado pensando durante esta semana algún ejemplo que pueda darles de mi vida para
poner en práctica este principio espiritual. Y esta semana, como todavía sigo recibiendo los resultados del cumpleaños, una de mis hermanas me hizo recordar algo. Estábamos hablando de un episodio de mi vida pasada cuando mis padres se separaron y producto de esa separación yo decidí quedarme con mi papá. Pero mi papá, desde que nací, fue un alcohólico crónico episódico porque tomaba un mes completo, 3 semanas completas y pasaba sin tomar 3 meses. Así fue toda su vida, de lo que fui testigo. Cuando mis papás se separaron, mi mamá se fue, lo dejó. La mejor decisión, por cierto, porque es una cosa terrible, tremenda lo que se vivió y lo que vivimos. Yo decidí quedarme con él viviendo porque claramente lo vi muy vulnerable y efectivamente sucedió lo que temía. Su alcoholismo se empeoró terriblemente. Ya no eran esos episodios de 3 meses y 15 días o 2 semanas o 3 semanas, sino que ahora prácticamente que tomaba todas las semanas. Eso hizo que la casa que alquilábamos la perdiéramos, nos despidieron de ahí, tuvimos que irnos a vivir a un cuarto que teníamos donde era una propiedad de una tía que tenía un ancho de 3 metros por 5 metros de largo. Él dormía en un extremo de ese cuarto, yo dormía en el otro extremo. Y frente a mi cama había un escritorio donde yo estudiaba, porque coincide ese momento de mi vida con la primera carrera que saqué. Era estudiante en ese momento, estaba sacando una profesión, una primera profesión. Entonces yo tenía mi camita ahí y al frente tenía el escritorio. Y entonces esta hermana mía recordó esa imagen y me decía, ¿cómo leías vos en esa época? Claro, porque siempre que llegaban encontraban una pila de libros. Nosotros utilizábamos antologías en ese momento, estoy hablando de hace 25 años. Utilizábamos antologías, íbamos a sacar copias y con eso estudiábamos en la universidad. Todavía no existía, sí existía el internet, pero no estaba como es hoy tan accesible para todos. Y entonces mi hermana me hizo recordar ese momento y me trajo a cotación algo que yo viví en ese momento de mi vida, que creo que ejemplifica muy bien este principio que estamos hoy estudiando acerca de andar en el Espíritu. Yo tenía un compañero que era cristiano. De hecho, trabajaba apoyando a las iglesias del Evangelio el Evangelio de Dios, así creo que se llama esa denominación. Iglesias de Dios, del Evangelio completo, y ahora sí lo dije bien. Y él siempre andaba documentos porque andaba dando talleres en diferentes iglesias. Y un día, él era un gran amigo y un gran compañero, hacíamos muchos trabajos juntos. Y un día estábamos esperando que nos dieran unas copias de las que sacábamos para poder estudiar. Y en eso él saca un documento y me lo da y me dice, toma esto. Y yo lo vuelvo a ver, por cierto, lo recuerdo claramente, era una hoja verde, de color verde fosforescente. Pero traía un cuadrito y en el cuadro adentro traía un versículo. Y el versículo que traía era Filipenses 4:13, que recuerdan ustedes, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo, para no rechazarle el regalo que me dio, lo agarré, lo metí entre todas esas hojas que tenía y me lo llevé. Un día, estando en ese famoso escritorio frente a mi cama y en esa pila de antologías que tenía, estaba revisando lo que habíamos sacado de copias y en eso me encuentro la hoja verde. Y esto que les voy a decir es real. Tomé la hoja y la iba a arrugar y botar. Y dije, no la voy a romper, no la voy a arrugar. En su lugar lo que hice fue cortar un pedazo de masking, de cinta Scott, y pegué al frente del escritorio esa hoja y la dejé ahí. Como les dije, el alcoholismo de mi papá empeoró. Ahora tomaba de una forma mucho más violenta, más agresiva. Él no fue un alcohólico violento, al menos conmigo, pero claramente su deterioro físico fue terrible. Fueron muchas noches las que estuve en ese escritorio sentado, intentando concentrarme para leer las famosas antologías, pero al otro lado de mi cama, al otro lado del escritorio, tenía a mi papá en un estado completamente deteriorado, perdido en ese alcoholismo, en un vómito permanente, en una ansiedad terrible, en una ansiedad desesperante, pidiéndome un trago. Entonces yo recordé que muchas veces en esas noches yo me tomaba la cabeza y decía, basta, ya no más, no merezco esta vida, no me merezco vivir así, yo no puedo
estudiar de esta manera. Y cuando pensaba de esa manera, Dios siempre me guiaba a ese texto que estaba al frente. Todo lo puedo en Cristo. Qué impresionante cómo el Espíritu Santo me guió en ese momento tan desesperante, donde pensé dejar todo tirado, donde ya no quería nada, ya no quería vivir ahí, no quería estudiar más, no quería seguir leyendo esas antologías, las quería tirar al basurero, desesperado, desmotivado, desesperanzado, sin entender por qué tenía que vivir eso. Pero Dios usó la provisión más gloriosa de su palabra para alimentarme en ese momento tan difícil de mi vida. Todo lo puedo en Cristo. Era el texto que nos sostuvo, era el texto que nos habló, fue el texto que me guió y me hizo andar en medio de ese valle de lágrimas. Amados, estoy convencido que ustedes como yo comparten historias como esta. Y la pregunta es, ¿cómo hemos sido sostenidos? ¿Cómo hemos sido sostenidos? ¿Cómo hemos sido guiados? ¿Cómo hemos andado en el Espíritu? Anímate a pensar en cómo lo hizo el Señor. Vamos al cierre de esta predicación. Volvamos a Gálatas 5. Pablo entonces presenta una contradicción entre andar en el Espíritu versus los deseos de la carne. Y entonces él dice que las obras de la carne se conocen bien. Vamos a volver a leerlas. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escalofriante versículo este. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo se refiere a que las obras de la carne hacen evidentes pecados de tipo sexual, de tipo religioso y pecados que se manifiestan en las interacciones. Por cierto, ¿cómo debemos de aborrecer estos pecados de interacción? Es una lástima que estos son pecados que son muy constantes en la vida de la iglesia. Esos pecados de interacción, incluso dentro de las familias de la iglesia y incluso dentro de nuestras propias familias. Familias que no han aprendido a lidiar con sus conflictos, que tienen que gritarse, ofenderse, maldecirse, decirse improperios. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que podemos dejarnos guiar por los deseos carnales habiendo sido nacidos de nuevo por el Espíritu? Yo pienso a Pablo cuando escribió esto y él posiblemente tenía una lista bastante amplia de pecados, pero entonces él lo que hace es que dice esta frase: y otras cosas parecidas. Y otras cosas parecidas a todas estas. Amados, tengamos cuidado con esto. Tengamos cuidado con esta advertencia que Pablo nos presenta en Gálatas 5, las obras de la carne. Tengamos cuidado con ellas. Para Pablo, todos aquellos que practican constantemente y de forma deliberada estas obras de la carne no muestran arrepentimiento ni culpa. Demuestran que no tienen el Espíritu Santo y por tanto no heredarán el reino de Dios. Voy a volver a decir esta frase porque creo que justifica muy bien lo que estoy tratando de transmitir con las obras de la carne. Pablo explica que los que practican constantemente y de forma deliberada estas obras de la carne no muestran ningún tipo de arrepentimiento ni de culpa. Demuestran que no tienen al Espíritu Santo y que por tanto
no van a poder heredar el reino de Dios. ¿Ahora lo entendemos? El que no tiene el Espíritu no va a poder heredar el reino de Dios. Y por tanto, las obras que manifiestan son obras carnales. Eso no significa que nosotros todavía no reflejemos obras carnales, lo hacemos, pero tenemos una diferenciación con los no creyentes. Y es que no podemos pecar si no mostramos arrepentimiento. No podemos pecar si no mostramos culpa. No podemos pecar sin mostrar vergüenza ante el Espíritu Santo. Porque la evidencia de que somos guiados por el Espíritu es que nos debe mostrar esa necesidad de arrepentimiento. ¿Lo ven? Ahora, esto no significa que la vida cristiana tenemos que de forma deliberada manifestar obras de la carne, porque como usted dijo, pastor, usted dice que todos tenemos todavía una naturaleza pecaminosa. Es correcto, pero Pablo dice, no seamos guiados por los deseos de la carne. Debemos de ser guiados por la vida espiritual. Y eso representa para todos nosotros el desafío y el reto de cambiar la forma en cómo interactuamos, no solo en nuestra comunidad de fe, porque esto está dirigido a una iglesia. Yo quiero aplicarlo a nuestra vida interna, a nuestro manejo interno y también a nuestras relaciones familiares. Hay una responsabilidad en la vida del creyente que anda conforme al Espíritu Santo a manifestar esa guianza en todas las áreas de su vida, incluyendo el manejo de sus emociones como la ira, el enojo, donde no podemos permitirnos y justificar por el hecho de que tenemos naturaleza carnal aún, tratarnos de una forma inadecuada y no mostrar el andar en el Espíritu en la manera en cómo interactuamos en nuestros conflictos familiares. Repudiemos toda forma de violencia, amados, porque esto no es la voluntad de Dios. Repudiemos realmente toda forma de violencia en nuestras relaciones familiares, porque esta no es la voluntad de Dios. Esos son los deseos de la carne. Jesús, hablando acerca de los falsos profetas, un día dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces este es el momento de la prédica que nos confronta, porque nos hace pensar, ¿qué clase de frutos estoy manifestando yo con mi vida? ¿Qué clase de frutos estoy yo manifestando en mi vida interior, en la expresión de mi sexualidad, en la expresión de mi enojo, de la ira, de mis interacciones familiares? ¿Qué clase de frutos estoy dando a conocer en mis interacciones sociales, eclesiásticas? Por sus frutos los conocerán. Pablo hace entonces una explicación, que las obras de la carne están en contraposición con el fruto del Espíritu. Es un fruto que se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta en amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estudiaremos de esto otro día. Y dice, no hay ley que condene estas cosas. No hay ley capaz de contrarrestar la obra del Espíritu en la vida de un creyente. Por eso Pablo concluye en el verso 24, los que son de Cristo, los que son de Cristo, no los que parecen. Y eso pues tenemos que hacerlo muy claro. Pablo está dirigiendo esto a una iglesia donde habían unos que parecían y otros que eran. Y eso no está exento a la iglesia contemporánea, pero no vuelva a ver a nadie, vuélvase a ver a sí misma y a sí mismo nada más. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. De eso hablaremos de hoy en 8 si nos permite el Señor. Los que somos de Cristo y somos guiados por el Espíritu, no nos someteremos al fruto o a las obras de la carne, los deseos pecaminosos o al control de la carnalidad, de la naturaleza pecaminosa. Pues tenemos una misión que profundizaremos en la prédica del próximo domingo: crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Oremos pues en esta mañana para que Cristo nos ayude, para que el Espíritu Santo nos ayude a crucificar la carne y a manifestar la vida que el Espíritu Santo nos ha dado.
que se manifieste el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros, que se evidencie que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar esta predicación de hoy poniendo el testimonio de Tania, que me siento tan feliz de verla hoy aquí y verla en estas semanas. Tania, ponte de pie. Ella es Tania. No sé cuántos la conocen. Ha sido una niña que creció aquí en nuestra iglesia, ahora es una joven. Pero Tania ha sido receptora de todas esas influencias negativas, diabólicas, anticristianas del mundo contemporáneo. Y Tania, tal vez no lo sabían ustedes y lo ignoraron, pero Tania vivió momentos muy difíciles a nivel espiritual en los últimos tiempos. Ella decidió abandonar su fe, abandonar a Cristo y abrazar esas ideologías, esas corrientes de pensamiento anticristiana y antibíblico, alejándose del Señor, rechazando a Cristo. Pero hoy eres un testimonio, Tania, de cómo el Espíritu de Dios te llama, te guía y te sostiene. Y esta enseñanza de hoy es propicia para explicar que el poder del Espíritu Santo hoy para tu vida es que andes conforme a su Espíritu. Yo me siento muy realizado y muy feliz de ver la obra de transformación que el Espíritu Santo está dando en tu vida. El amor, el llamado, ese fuego de su Espíritu que te está apasionando a servirle. Me gustó que estés trabajando allá en la Reserva Indígena con el equipo de misiones y te felicito por ello. Fuiste escogida para esto, para que andes conforme al Espíritu. El Espíritu renovó tu vida y hoy glorifico a Dios porque estás aquí con nosotros, celebrando a Cristo, buscando su voluntad, que comprendiste que eres una mujer con un propósito superior y espiritual de transformación y vida. Vamos a celebrar hoy. Pongámonos en pie en esta mañana. Ser guiados por el Espíritu. Anhélalo conmigo en este día. Anhela ser guiada, a ser guiado por el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que habita en nosotros. Pablo dice, porque Cristo vive en mí. Qué hermoso. Porque Cristo vive en mí. ¿Sabes? Esto no es una noticia cualquiera. Es la más grande noticia que un ser humano pueda experimentar y vivir. Por eso, Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos en esta misión espiritual de andar conforme a tu Espíritu, de ser guiados por tu Espíritu a toda verdad, a las palabras de Cristo, a obedecer tu voluntad, Señor, a vivir tu voluntad, a experimentar tu voluntad todo tiempo, en todo momento y bajo toda circunstancia, a ser verdaderamente un discípulo, una discípula de Cristo, a poder manifestar en mi vida el fruto de tu Espíritu, Señor, el fruto glorioso de tu Espíritu, poderlo experimentar en todo tiempo y en todo momento en nuestras vidas. Hoy, Espíritu de Dios, consciente de la responsabilidad de esta misión que haces en mi vida, te suplico, ayúdame a vivir por el Espíritu y no seguir nunca más el deseo de la carne, porque hoy comprendí, Espíritu Santo, que el deseo que tienes es contrario al deseo de la carne, que lo que tu Espíritu desea en mi vida es contrario al deseo de la carne, que hay una oposición violenta entre el Espíritu y la carne que actúa en mi vida, pero que si soy guiado por tu Espíritu, tú me ayudarás, Señor, a vencer y a sostenerme firme y a perseverar en la maravillosa obra de renovación espiritual que me has dado, de ser ahora un testigo de tu Espíritu y manifestar la obra de tu Espíritu. Hoy te suplico, Señor, ayuda a manifestar en nosotros, es el fruto de tu Espíritu, el fruto glorioso de tu Espíritu en la vida de cada uno de los que estamos aquí, donde podamos ver la evidencia gloriosa
de ser un discípulo tuyo que camina conforme a tu voluntad y resiste las obras de la carne. Resiste las obras de la carne, y donde se hacen manifiestas las obras del fruto de tu espíritu. Hoy, Espíritu Santo, habla al corazón de todos los que estamos aquí, los que escuchan esta predicación. Ahora que soy de Cristo, enséñame a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Porque tu espíritu me ha dado vida para andar guiado por tu espíritu. Cada uno de los que estamos aquí, el Espíritu Santo nos muestre dónde debemos de crucificar esa carne, esas pasiones y esos deseos. Pero recuerda, el Espíritu da vida. Andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Hoy te agradecemos, Señor, por este consejo de tu palabra a nuestras vidas, por recordarnos este mandamiento. Vivan por el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como se los digo siempre, cada domingo que predico, vamos a casa y vivamos esto.